Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Hoy estudiaremos el significado de que Jesús sea rey y sacerdote de la orden de Melquisedec y las diferencias entre la orden sacerdotal levítica de Aarón y la orden sacerdotal de Melquisedec. Las Escrituras citan en contadas ocasiones a este misterioso rey, Melquisedec. Solamente lo encontramos en Génesis 14, Salmos 110 y el libro de Hebreos. Veamos primero la etimología del nombre Melquisedec. Melquisedec significa mi rey de justicia, de Malki, rey. Malki deriva de Melek o Malik, que significa rey o ángel. Y Sedec significa justicia. Melquisedec es tanto el nombre de una orden como el nombre del rey de Salem, al igual que la orden de Aarón es nombre de orden y nombre de un individuo, en este caso el hermano de Moisés, primer sumo sacerdote de la tribu de Leví. Melquisedec fue contemporáneo de Abraham y Moisés entre el año 1500 a.C. y 2000 a.C. Las Escrituras no mencionan sobre Melquisedec ningún tipo de genealogía, tribu o edad, a pesar de ser superior a Abraham, con la intención de que fuese vinculado al propio Cristo, que es eterno, ya que Cristo había de ser rey y sacerdote para la eternidad, un rey que traería paz y justicia a la tierra. Hagamos una breve introducción histórica sobre el contexto bíblico en el que aparecen en escena Abraham y Melquisedec. Sabemos que Abraham nació en la ciudad de Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, la cuna de la idolatría, hace 4000 años. Su propio padre se dedicaba a la confección de ídolos paganos de madera y piedra. Yahvé le dijo a Aarón: sal de tu ciudad, sal de ese lugar de idolatría. En ese momento Abraham estaba en la ciudad de Harán, en Turquía. Harán era una ciudad donde se practicaba idolatría al igual que en Babilonia. De la misma manera, en Apocalipsis 18:4, Dios dice a su pueblo: sálganse de ella, pueblo mío, de Babilonia la Grande, si no quieren participar con ella en sus pecados y recibir parte de sus plagas. Vemos el símil del mandato que Dios da a Abraham de salir de Babilonia, de Mesopotamia, de una ciudad de idolatría, y el mandato que da Dios a su pueblo hoy en día: sálganse de ella, de Babilonia, sálganse, pueblo mío. Hay muchas profecías del Antiguo Testamento que tienen un doble cumplimiento en el Nuevo Testamento o son una representación de sucesos que acontecerán en el Nuevo Testamento. Yahvé eligió a Abraham como simiente del pueblo de Dios y linaje de Cristo. Hemos dicho que Abraham residía en la ciudad de Harán y cuando falleció su padre Taré, Dios le dijo a Abraham, Génesis 12:1, vete de tu tierra y de tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Esa tierra era la tierra de Canaán. Versículo 5. Así que Abraham tomó a Sarai, su esposa, y a Lot, su sobrino, y todos los bienes que ellos habían acumulado, y las almas que habían adquirido en Harán, y procedieron a salir para ir a la tierra de Canaán. Génesis 13:5. Ahora bien, Lot, que iba junto a Abraham, también era dueño de ovejas y ganado vacuno y tiendas. Así que la tierra no permitía que moraran todos juntos, porque se habían hecho muchos sus bienes. Y se suscitó una riña entre los pastores del ganado de Abraham
y los pastores del ganado de Lot. Abraham dijo a Lot: que no haya más riñas, porque somos hermanos. ¿No está a tu disposición todo el país? Por favor, sepárate de mí. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. De modo que Lot se asentó en el distrito del Jordán, cerca de Sodoma. Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores, y hubo en la región donde habitaba Lot una guerra entre 5 reyes contra 4 reyes vecinos, y el rey de Sodoma perdió la batalla. El sobrino de Abraham y sus bienes, y los bienes de Sodoma y Gomorra fueron llevados como botín de guerra. Uno de los que escapó informó a Abraham de que su sobrino Lot había sido cautivo. Génesis 14:14. Enseguida Abraham juntó información militar a sus hombres adiestrados, 318 esclavos nacidos en su casa, y fue en persecución de ellos hasta Dan. Los derrotó y siguió persiguiéndolos hasta el norte de Damasco, en Siria. Y procedió a recobrar todos los bienes y recobró también a Lot y sus bienes y también a las mujeres y a la gente. Entonces el rey de Sodoma salió a su encuentro y le dijo a Abraham: dame las almas, las personas, pero toma los bienes para ti. Pero Abraham le dijo: no tomaré nada de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Abraham no quería nada procedente de un rey inicuo en oposición a Dios. Nada para mí, dijo. Génesis 14:24. Solamente lo que hayan comido los jóvenes y la parte del botín de los 3 hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre. Salió también al encuentro de Abraham Melquisedec, rey de Salem. Sacó pan y vino, y él era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces lo bendijo y dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que ha entregado a tus opresores en tu mano. Ante aquello, Abraham le dio el diezmo de todo. Fijaos en el simbolismo y la analogía de lo que ocurrió aquí con Cristo Jesús. Sale Melquisedec, que representa a Jesús, a recibir a Abraham, que representa a las 12 tribus de Israel, al pueblo de Dios. Es de donde surgen, la semilla de donde surgen las 12 tribus de Israel. Simbólicamente y con tintes proféticos, sale Cristo a recibir a su pueblo y lo bendice. Melquisedec ofrece a Abraham pan y vino y lo bendice, y luego bendice a Abraham. De la misma manera, Cristo ofreció en la última cena el pan y el vino a sus discípulos y los bendijo, simbolizando con ellos su carne y su sangre. Y mandó a su pueblo que hiciesen eso mismo en conmemoración suya. El mismo Cristo en la última cena, tomando el pan, lo bendijo y dijo: tomad, porque este es mi cuerpo. Y tomando el vino dio gracias y dijo: esto significa la sangre del pacto que ha de ser derramada a favor de muchos. El ofrecimiento de Melquisedec a Abraham de pan y vino representa el ofrecimiento de Cristo a su pueblo, al Israel del nuevo pacto, de su carne y de su sangre como sacrificio en el madero, como firma de un contrato de compra de redención para que todo el que cree en él y cumple sus mandamientos sea bendecido y tenga vida eterna. Otro símil con Jesús. Melquisedec era rey y sacerdote al igual que Cristo, y era rey de Salem, que fue el nombre de la ciudad de Jerusalén en la antigüedad. Así pues, ambos reinan desde Jerusalén,
Cristo lo hará en la nueva tierra. Gobernará desde Sión, desde la nueva Jerusalén, junto a su esposa, los 144.000. Otra similitud. Melquisedec bendice a Abraham y bendice al Dios Altísimo diciendo: bendito sea el Dios Altísimo que ha entregado a tus opresores en tu mano. El texto que conecta con este versículo es Salmos 110, 1, 2 y 4. Dice: la expresión de Yahvé a mi Señor es: siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. La vara de tu fuerza Yahvé enviará desde Sión, diciendo: ve sojuzgando en medio de tus enemigos. Yahvé ha jurado y no sentirá pesar. Tú eres sacerdote hasta tiempo indefinido a la manera de Melquisedec. De la misma manera que Dios entregó a los opresores de Abraham en su mano, así también lo hará con los opresores del pueblo de Dios. Serán entregados y puestos como banquillo para los pies de Cristo en su segunda venida. Finalmente, Abraham entrega la 10ª parte del botín a Melquisedec como reconocimiento de la superioridad de éste. Melquisedec era superior a Abraham, al igual que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico. Después del diluvio, solo 8 personas quedaron con vida en la tierra: Noé, su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras. La simiente de la mujer de Génesis 3:15, la de Cristo, la que viene a aplastar la cabeza de la serpiente, estaba en Noé. Noé era perfecto. Pero la simiente de la serpiente se ocultaba en alguno de los otros 7 supervivientes. De hecho, a pesar de que los gigantes de Génesis 6 murieron durante el diluvio, posteriormente, en la época del rey David, seguía habiendo gigantes. La prueba la tenemos en el relato de Goliat. También cuando el pueblo hebreo, después de estar 40 años vagando por el desierto del Sinaí, llegó a la tierra de Canaán, Moisés mandó espías desde lo alto de un monte para ver cómo era esa gente. Cuando volvieron, informaron a Moisés de que en Canaán, entre los filisteos, había gigantes, y ellos parecían saltamontes a su lado. Y también dijeron que estos gigantes eran de los Nefilim, de los ángeles caídos y los hijos de ellos. Cultivaban uvas gigantes y se necesitaban 2 hombres para cargar un solo racimo. Esto está narrado en Números 13, 23 al 33. Así pues, después del diluvio, seguía existiendo la simiente de la serpiente, que provenía de los ángeles caídos, y la simiente de la mujer, que provenía de Noé. Noé engendró a Cam, Set y Jafet. Abraham descendía de Sem. Abraham tuvo a su hijo Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos que fundaron las 12 tribus de Israel. De esas 12, Dios dedicó una tribu al sacerdocio exclusivamente, la tribu de Leví. La tribu de Leví no recibió territorios y vivía del diezmo. Dios separó a los sacerdotes de los reyes. Un rey no podía ser sacerdote y un sacerdote no podía ser rey. La tribu de la que provenían casi todos los reyes de Israel fue la tribu de Judá, de donde procede el Señor Jesucristo. El único que fue rey y sacerdote del Dios Altísimo en la época de Abraham fue Melquisedec. Por eso se dice que Cristo fue rey y sacerdote a la manera de Melquisedec, porque rompió la norma de separación entre reyes y sacerdotes, uniendo los 2 oficios o servicios en uno solo a la manera de Melquisedec.
a pesar de que Melquisedec era mayor que Abraham, no consta en las Escrituras genealogía alguna sobre él. Leamos lo que dice el apóstol Pablo sobre Melquisedec en Hebreos 7:3. Dice: estando sin padre, sin madre, sin genealogía, sin tener principio de días ni fin de vida, pero habiendo sido hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Estas palabras no podemos tomarlas de manera literal. Seguramente Melquisedec nació de un padre y una madre, al igual que Jesús, y murió. Pero en las Escrituras del Antiguo Testamento se omite esta información porque se ha escogido a Melquisedec como símbolo profético en relación a Cristo, habiendo sido hecho semejante al Hijo de Dios, para que se reconozca a Cristo como rey y sacerdote a la manera de la orden de Melquisedec, como rey y sacerdote eternos. El que no tenga principio ni fin denota eternidad. Así también se reveló este símil al rey David cuando escribió en el Salmo 110:2: tú eres sacerdote hasta tiempo indefinido, a la manera de Melquisedec. Para que nadie pudiera decir que Cristo no puede ser sacerdote, que no puede ser el ungido de Dios, el Mesías, porque no viene de la tribu de Leví. Con esta afirmación del rey David, se afirma que en Cristo se vuelve a unir el oficio de rey y sacerdote en una sola persona, a la manera de Melquisedec. El apóstol Pablo explicó a los hebreos en su carta que gracias a Cristo tenemos un perdón de pecados eficaz y que el sacerdocio levítico no perdonaba pecados. En cambio, Cristo sí los perdonó. Los perdonó con su sacrificio en el madero, con la institución de un nuevo pacto que incluía a judíos y gentiles para salvación. Dice Pablo en Hebreos 7, 11 y 12. Por eso, si la perfección realmente fuera mediante el sacerdocio levítico, porque con este como rasgo se dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad habría todavía de que se levantara otro sacerdote a la manera de Melquisedec y del que no se dijera que es a la manera de Aarón? Porque ya que se está cambiando el sacerdocio por necesidad, llega a haber también un cambio de ley. Realmente Jesús cambió la ley. No la abrogó, no la anuló, sino que la renovó. La adaptó a su tiempo, la restauró y además añadió un nuevo mandamiento: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Veamos unos ejemplos. Mateo 5, 17 al 19 dice: no piensen que vine a abrogar la ley, a destruir la ley o los profetas. No vine a destruir sino a cumplir. Porque en verdad les digo que antes pasarían el cielo y la tierra que pasar de modo alguno una letra diminuta o una pizca de una letra de la ley sin que sucedan todas las cosas, sin que todas las profecías que hay en el Antiguo Testamento se cumplan en Cristo, sin que sucedan todas las cosas. Cristo vino a cumplir la ley, a que todas las profecías se cumplan en Él. Nosotros necesitamos la ley mientras tengamos cuerpos de carne y sangre y seamos pecadores, porque es una guía que pone de manifiesto el pecado. Si no tuviéramos ley, no sabríamos si estábamos pecando o no. La ley pone de manifiesto el pecado. Sigue diciendo el texto: por eso, cualquiera que quiebre uno de estos mandamientos más pequeños y enseñe así a la humanidad, será llamado más pequeño en relación al reino de los cielos. Versículo 21. Oyeron que se dijo a los de la antigüedad: no debes asesinar. Sin embargo, yo les digo que todo el que continúe airado con su hermano será responsable al tribunal de justicia.
Pero quien quiera que se dirija a su hermano con una palabra detestable, de desdén, será responsable al Tribunal Supremo. Versículo 27. Oyeron ustedes que se dijo: no debes cometer adulterio, pero yo les digo, está cambiando la ley, yo les digo, que todo el que sigue mirando a una mujer a fin de tener una pasión por ella, ya ha cometido adulterio en su corazón. Versículo 38. Oyeron ustedes que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Esto pertenece a las ordenanzas, no a los 10 mandamientos. Sin embargo, yo les digo, no resistan al que es inicuo, antes bien, al que te dé una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y si alguna persona quiere ir al tribunal contigo y hacerse dueño de tu prenda de vestir interior, ofrécele también la exterior. Y si alguien con autoridad te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2 millas. Da al que te pida y no le vuelvas la espalda a quien quiera pedirte prestado sin intereses. Oyeron ustedes que se dijo, tienen que amar a su prójimo y odiar a su enemigo, otra ordenanza. Sin embargo, yo les digo, continúen amando a sus enemigos y orando por los que los persiguen, para que demuestren ser hijos de su Padre que está en los cielos. Porque si aman a los que les aman, ¿qué galardón tienen? Ustedes tienen que ser perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Todas estas cosas son muy difíciles de cumplir para nosotros, pero hay que tener en cuenta que todo esto se lo estaba diciendo a sus apóstoles, a sus discípulos, no a las muchedumbres. Como dije, ellos reinarán con él, y al que se le dará más, también se le exigirá más. Ellos deberían ser perfectos como el Padre. Para nosotros ser perfecto es imposible. Pero Jesús dijo todo esto para que nos apercibamos de cómo le gustaría al Padre que fuésemos y en pos de que hemos de trabajar en nuestro interior, en nuestra personalidad. Debemos cultivar la humildad y la bondad. Así le gustaría al Padre y al Hijo que fuésemos. Que lo consigamos es otra cosa. Cuando Jesús dijo que ningún rico entraría en el reino de los cielos, las muchedumbres dijeron, ¿y quién puede ser salvo? Dice la Escritura, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Pero nuestro esfuerzo debe estar enfocado en cultivar esa actitud de humildad, mansedumbre, bondad y benignidad para con todos, justos e injustos, y tendremos tesoro en los cielos. De esta manera cambió Cristo la ley, porque los fariseos cumplían supuestamente la ley, pero Jesús les dijo a sus discípulos, Mateo 5:20, porque les digo a ustedes que si su justicia no abunda más que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entrarán en el reino de los cielos. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, Dios no quiere obras de la ley, no quiere sacrificios, quiere los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22, quiere amor, quiere compasión, quiere gozo, paz, gran paciencia, bondad, benignidad y fe, junto con buenas obras. En pos de eso tenemos que trabajar interiormente y cultivarnos individualmente, mirando la viga en nuestro ojo y no la paja en ojo ajeno, mirándonos a nosotros mismos y cómo mejorar y no mirando cómo deben mejorar los demás. Jesús siempre se refirió a la ley como los 10 mandamientos dados a Moisés, la ley escrita. Las ordenanzas era la ley oral. Jesús nunca enseñó que debíamos cumplir las ordenanzas dadas al pueblo de Israel, como por ejemplo la circuncisión, el no comer ciertos alimentos
o el lapidar a los adúlteros, incluso a los hijos rebeldes. Tenían que lapidar a sus propios hijos si no obedecían a los padres. Eso está en Deuteronomio 21:18. Esas ordenanzas no tienen nada que ver con lo que enseñó y mandó Cristo. Están obsoletas. Se impusieron al pueblo de Israel hace 3500 años por la dureza del corazón de ellos y acorde a sus costumbres. Pero todo eso en nuestros días sería abominable. Cristo predicó la circuncisión de corazón. Dijo que nada de lo que entra por tu boca te contamina, sino lo que sale de ella, tus palabras. Y predicó el amor, la bondad, no el miedo y la violencia. Los 10 mandamientos son eternos, no caducan, pero las ordenanzas de Deuteronomio, dadas exclusivamente al pueblo de Israel hace 3500 años, son para ese pueblo y para esa época exclusivamente. Las ordenanzas van cambiando con la evolución humana. Los mandamientos no. ¿De qué otra manera cumplió Jesús la ley? Cumpliendo las profecías dadas en el Antiguo Testamento. En Jesús se cumplen más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Según las estadísticas, cumplir solo 48 ya no sería casualidad, sino causalidad. Voy a poner un ejemplo. Una de las profecías que se cumplió en Cristo. Me refiero a la profecía dada por el rey David en Salmos 22:18. Reparten entre sí mis prendas de vestir y sobre mi ropa echan suertes. Dijimos que Jesús es rey y sacerdote según la orden de Melquisedec. Un rey de paz y justicia que reinará desde Sión, desde la Nueva Jerusalén. ¿Quién era el sumo sacerdote en los tiempos de Jesús, cuando Jesús iba a ser crucificado? Caifás. Antes de ser crucificado, llevaron a Jesús ante Caifás para juzgarlo, ante el sumo sacerdote. Caifás buscó 2 testigos falsos que acusaran a Jesús. Ellos le acusaron de haber dicho que destruiría el templo y en 3 días lo reconstruiría. Ante aquella acusación, Caifás dijo a Jesús: ¿nada respondes? ¿Qué es lo que testifican estos contra ti? Pero Jesús no contestó. Se quedó callado, porque sabía que Caifás estaba esperando a que Jesús contestara para acusarlo y condenarlo. Jesús no abrió la boca, cumpliéndose así la profecía de Isaías 53, 7 y 8. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja que enmudece ante su trasquilador, él no abría la boca. Pero Caifás estaba decidido a hacerle hablar. Quería que Jesús dijera que es el Hijo de Dios para condenarlo por blasfemia. Por eso el sumo sacerdote le dijo: por el Dios vivo te pongo bajo juramento de que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Al ponerlo bajo juramento delante de Dios, Jesús ya no podía negarse más a contestar y dijo: tú lo has dicho. Sin embargo, digo a ustedes, de aquí en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo: ¡ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de testigos? Miren, ahora han oído la blasfemia. ¿Qué opinan? Dijeron en respuesta: expuesto está a muerte. ¿Pero qué dice Levítico 21:10 sobre los sacerdotes? Sobre los sumos sacerdotes. Tenían prohibido rasgarse las vestiduras para no mostrar ira, porque debían ser impecables en su manera de actuar. Pero Caifás cometió un gran error. Se rasgó las vestiduras para hacer
teatro. Más adelante murió asesinado en la invasión de Jerusalén por el general Tito en el año 70. En cambio, las ropas de Jesús, rey y sumo sacerdote, fueron echadas a suertes por los soldados romanos, porque su prenda de vestir no tenía costuras y nunca fue rasgada. De esa forma cumplió Cristo la ley, cumpliendo la profecía. Cristo fue perfecto, cumplió la ley a la perfección, nunca pecó. Fue el Cordero sin defecto sacrificado en la Pascua como cumplimiento del significado de los sacrificios animales que se hicieron desde los tiempos de Adán y Eva hasta el día en que el templo fue destruido en el año 70. De esa manera cumplió Jesús la ley. Cumplió todas las profecías, hasta murió el mismo día y a la misma hora en que se sacrificaba el Cordero de Pascua cada año en la celebración de la Pascua, el 14 de Nisan, entre las 2 tardes. Cristo cumplió toda la ley, todas las profecías y no tenía pecado, con lo cual la ley no tenía poder sobre él. Veamos las diferencias entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec, orden a la que pertenecía Cristo. El sacerdocio levítico de Aarón viene de la tribu de Leví. Cristo viene de la tribu de Judá, una tribu a la que pertenece el linaje de los reyes de Israel. Jesús, como rey, pertenece a la tribu de Judá, es hijo de David, pero como sacerdote pertenece a la orden de Melquisedec. A Melquisedec en las Escrituras, en Génesis 14, se le presenta con toda la intención, como dice Hebreos 7:3, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin tener principio de días ni fin de vida, pero habiendo sido hecho semejante al Hijo de Dios, permaneciendo sacerdote perpetuamente. Esta descripción es hecha de esta forma con la intención de hacer un símil entre Melquisedec y Cristo y dar a entender que Cristo como sacerdote viene del Padre. Como rey es hijo de María y José, descendiente de David, de la tribu de Judá, pero en lo espiritual, como sacerdote, es hijo de Dios, sin madre, sin padre, sin genealogía, sin fecha de nacimiento ni fin de días. Es eterno y reinará por la eternidad. Segunda diferencia. El sacerdocio de Aarón es inferior al sacerdocio de Melquisedec. Por eso Abraham le da el diezmo a Melquisedec y es bendecido por él. Como dice Hebreos 7:7, lo menor, Abraham, es bendecido por lo mayor, Melquisedec. Así pues, si Abraham es lo menor, el sacerdocio levítico también es menor al sacerdocio de Cristo. De hecho, los sacerdotes levitas tenían que ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados. Cristo era sin pecado, sin defecto. Los levitas luego tenían que ofrecer sacrificios por el pueblo cada día, en la mañana y en la tarde. Cristo ofreció un único sacrificio para redimir todos los pecados de la humanidad, una vez para siempre. Los sacrificios animales no quitaban el pecado. Hebreos 10:11. En cambio, Cristo, con un solo sacrificio, ha perfeccionado, ha quitado el pecado a los que están siendo santificados. Los sacerdotes levitas morían y eran reemplazados por otros. Leemos en Hebreos 7, 23 y 24. Pero Cristo, por cuanto continúa vivo para siempre, tiene su sacerdocio sin sucesores. El sacerdote levita entraba al lugar santísimo una vez al año. Leemos en Hebreos 10, 19 y 20. Por lo tanto, hermanos, puesto que tenemos determinación respecto al camino de entrada al lugar santo por la sangre de Jesús, el cual Él nos inauguró como camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, su carne,
La cortina que separaba el lugar santo del Santísimo, la misma presencia de Dios, representaba en el templo la carne de Cristo, su cuerpo. Por eso cuando Cristo murió y entregó su cuerpo, se rasgó de arriba abajo esa cortina, abriéndosenos el camino hacia el Padre a través del Hijo, de nadie más. El sacerdote levítico entraba una vez al año en el lugar santísimo, siguiendo una serie de complicados rituales, y si algo no hacía bien, moría. Por eso llevaba campanillas en su ropa. Si las campanillas dejaban de sonar, significaba que había muerto. También le ataban una cuerda al tobillo para, en caso de muerte, tirar de esa cuerda y sacar al sacerdote del lugar santísimo, porque cualquiera que entraba allí moría, debido a la exposición a la presencia directa de Dios. ¿Qué conclusión podemos sacar de la sustitución del sacerdocio levítico por el sacerdocio de Cristo? El sacerdocio levítico solamente era un símbolo, una representación de lo que había de venir, el de Cristo, el ungido de Dios. El tabernáculo de adoración en el desierto y el primer y segundo templo eran una sombra del templo celestial donde oficia su sacerdocio Cristo. Los sacrificios animales eran un símbolo y una sombra también del sacrificio de Cristo. Los sacrificios de animales no quitaban el pecado, el sacrificio de Cristo sí. Dice Pablo en Hebreos 7:12, cambiando el sacerdocio es necesario que cambie también la ley. Si os fijáis en este texto en concreto, es cierto que si leéis el contexto de Hebreos 7:12, os daréis cuenta de que el cambio de ley al que aquí hace referencia es a la ley que dice que los sacerdotes deben pertenecer a la tribu de Leví y a la orden de Aarón. Esa fue la ley que había que cambiar en este contexto, ya que Cristo pertenece a la tribu de Judá, no a la de Leví, y aún así es rey y sacerdote, pero a la manera de Melquisedec, como dijo el rey David y el apóstol Pablo. Sin embargo, si leemos Hebreos 8, os vais a dar cuenta de que el nuevo pacto que Jesús hizo con su pueblo, con los que el Padre le ha dado, el nuevo pacto que incluye a judíos y gentiles, no abroga la ley, no la anula ni la destruye, pero la mejora, la cambia mejorándola, adaptándola a su tiempo. Pero veamos esto con textos bíblicos. En Hebreos 8, del 6 al 8, Pablo habla sobre Moisés y el tabernáculo que Dios le mandó construir como copia del tabernáculo celestial y la adoración en él. Dice el texto, pero ahora Jesús ha obtenido un servicio público más admirable, de modo que también es mediador de un pacto correspondientemente mejor. Mejoró el pacto, que ha sido establecido legalmente sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera estado exento de falta, no se habría buscado lugar para un segundo pacto. Porque él encuentra falta en el pueblo cuando dice, mira, vienen días, dice Yahvé, y celebraré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No según el pacto que hice con sus antepasados en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no continuaron en mi pacto, de modo que dejé de interesarme en ellos, dice Yahvé. Hebreos 10:9 dice, Él, Cristo, anula el primer pacto para que el segundo pacto entre en vigencia. Efesios 2:15 dice, por medio de su carne, de su sacrificio, abolió la enemistad,
la ley de mandamientos que consistía en decretos, las ordenanzas, para crear de los dos pueblos en unión consigo mismo un solo hombre nuevo y hacer la paz. Colosenses 2:14 dice: y borró el documento manuscrito contra nosotros, que consistía en decretos y que estaba en oposición a nosotros. Y él, Jesús, lo ha quitado del camino clavándolo al madero de tormento. De nuevo se refiere a la abolición de las ordenanzas. En el versículo 16 dice: por tanto, que nadie los juzgue por comer y beber, en referencia al no practicar ayuno, o respecto de una fiesta, o de una observancia de la luna nueva, o de un sábado, porque esas cosas son una sombra de las cosas por venir, pero la realidad pertenece al Cristo. Sobre la circuncisión, otra ordenanza, Pablo dijo en Gálatas 6:15: porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación es algo. Así que para él la circuncisión en la carne no era nada. De hecho dijo que Tito era griego, no estaba circuncidado y no se le obligó a circuncidarse, porque comprendían que ya no era necesario. Pero claro, había fariseos muy apegados a la antigua ley y a las ordenanzas, al igual que ahora lo están raíces hebreas, que consideraban que todavía era necesaria la circuncisión y había polémica contra Pablo por eso. En Romanos 2 dice el apóstol Pablo que más bien la circuncisión es la de corazón por el Espíritu Santo. Jesús vino a cumplir la ley, pero con su muerte en el madero clavó esos decretos pesados como losas para los creyentes en el madero de tormento, y solamente quedaron vigentes los 10 mandamientos. Además, él dio un nuevo mandamiento para mejorar todavía más la ley escrita: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y dijo: en eso conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Hemos visto cómo Cristo cambió la ley, enfocándola hacia un camino de vida basado en el amor, la mansedumbre, la paz y la benignidad. Pero ¿cuándo se hizo efectivo ese cambio de ley? Dice Pablo en Hebreos 9:16: porque donde hay testamento o pacto, con la muerte se confirma. Los herederos de ese pacto o de ese testamento heredan lo que en él hay escrito después de la muerte del testador. Y ese pacto incluye el cambio, la restauración de la ley, de las ordenanzas de la ley. Ese cambio entra en vigor tras la muerte de Cristo. Sigue diciendo el texto: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Hasta aquí el estudio de hoy. Espero que os haya sido útil la información. Nos vemos en el próximo vídeo, que tratará sobre cómo cambió y restauró Cristo la ley. Lo veremos con detalle, con ejemplos y con textos bíblicos, como siempre. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Un abrazo.